Muy buenas noches, familia, esperando que todos y todas se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener un programa, mira, espectacular, así que tú no te puedes despegar de ahí. Hoy como primer invitado vamos a tener a Shaggy del Valle, él es animador de eventos, DJ y locutor. Vamos a estar hablando un poco de medios de comunicación y muchas otras cosas más. Shaggy, muy bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por tenerme aquí, antes que todo. Excelente. Vamos a tener una conversación bastante chévere y muy de mucho aprendizaje. Shaggy, vamos a comenzar sumamente rápido. Cuando tú te bajas de esa tarima que ya estás terminando los eventos, que ya estás terminando tus shows de DJ y también dentro de la locución, ¿quién eres realmente? ¿Quién es Shaggy del Valle? A rayos, arrancamos sólido con las preguntas. Ah, Nos fuimos de 0 a 100 de de cero una. a 100 rápido. Pues mira, te tengo que ser bien honesto. En mi día a día, yo soy una persona bastante opuesto a lo que tú pensarías. Yo soy una persona bien tranquila. Tú me ves caminando por ahí, yo casi ni hablo con la gente, no por antipático, es que genuinamente me causa, no quiero decir estrés, pero genuinamente me causa algo, como que tener que interactuar con gente se me hace bien incómodo. Yo soy bien tímido para eso, yo soy bien pachoso, aunque tú no lo creas. Wow. Este, pero hay algo en la magia de tener el micrófono o de estar en una tarima, que es un switch que automáticamente yo tengo un micrófono en la mano, ya entra Shaggy, Shaggy, ajá. genuinamente entra Shaggy y es otra cosa. Pero si me ves por ahí en mi perfil de Andrés, que es mi nombre de pila, es otra cosa, tú sabes, ¿no? Andrés es totalmente opuesto. Andrés es bien tranquilito, Andrés como que se va a reír contigo, tú me hablas, yo te voy a hablar, y súper Ajá. nice, súper agradable, pero no soy una persona soy bastante introvertido en ese sentido. Así que cuando bajo de la tarima, pues, mano, pues es eso. Una vez suelto el micrófono, me vas a ver, me quedo en los eventos, comparto con la gente y eso, pero soy totalmente opuesto. Wow, y mira cómo es esto, que muchas veces nos vemos nosotros que estamos en los medios como muy activos, muy interactivos, y son varias combinaciones dentro de. Yo creo que es Shaggy, clave, y perdona que te ajá. interrumpa ahí, pero es que yo creo que es clave también para uno, ¿verdad? Mantener marcado lo que es la diferencia Uh-huh, entre el personaje, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, ¿no? Y lo que es uno realmente, porque a veces uno se deja llevar y entonces la vida la empiezas a vivir como esto otro y no necesariamente, ¿verdad? Se aplican una con la otra. uh-huh. Pero por lo menos a mí me ha ayudado un montón eso, saber separar lo que es Andrés de lo que es Shaggy, aunque sea a veces a propósito, a veces sin darme cuenta, pero creo que es muy importante tener eso presente. Demasiado importante. Shaggy, ¿en qué momento tú descubres o entendiste que lo tuyo era conectar con la gente? Porque muchas veces, por ejemplo, en los medios de comunicación tenemos que interactuar mucho, tenemos que estar en constante comunicación, ya sea con el público, con la gente que nos ve a través de las redes sociales, quizás con alguien personal. ¿En qué momento fue que tú te diste cuenta y dijiste, mano, conectar con la gente es lo mío? Mira, honestamente, te tengo que ser bien sincero. Yo desde pequeño, tú sabes, desde pequeño siempre me ha gustado de alguna manera u otra, ¿verdad? El entretenimiento, por así decirlo. Yo desde pequeño en la escuela, en elemental, yo participaba en todas las obras y me gustaba todo eso. En la iglesia, cuando estaba en la iglesia, ¿verdad? De pequeño, desde niño de hecho, era el lector más joven que tenía la iglesia y yo era un nene todavía. Y ahí empezaron los comentarios de tiene voz de locutor, vélalo, tiene voz de locutor, pero nunca lo vi como algo que uno pudiera, ¿verdad?, dedicarse a eso. En la iglesia después ya más grandecito, pues entonces me tocaba participar en las procesiones de Viernes Santo y todo eso, hice de Jesús como por 15 años. O sea que Wow. siempre me gustó eso de conectar, ¿verdad?, con la gente de alguna manera u otra. Jamás pensé que lo fuera a hacer trabajando en radio, si te soy honesto. Siempre fui fanático de la radio, siempre me encantó. Yo era de los que llamaba a la radio y eso, pero nunca me imaginé trabajar en el medio como tal. Ni siquiera cuando estaba estudiando. Estudié Uh-huh. fotografía y diseño gráfico y no me veía haciendo radio hasta que se me dio la oportunidad y bueno, pues de ahí para adelante el resto es historia. Pero cuando estoy trabajando en radio me doy cuenta de que genuinamente esto siempre me encantó, tú sabes, siempre me gustó esto de conectar con la gente, de alguna manera u otra hacer ese
facilitador, por llamarlo de alguna manera, de alegría, de risas. Mi forma de ser de por sí es bastante graciosa, para bien o para mal, para bien o para mal. Entonces, pues, se me hace muy fácil, ¿no? Hacer reír a la gente, pero no me considero comediante tampoco, y no me interesa, ¿verdad? No pretendo ser un Claro. comediante tampoco. Simplemente es que soy ese, me gusta verme como que es que él es gracioso, es funny, punto. Y me gusta conectar con la gente a través de eso, ¿no? Creo que hace falta eso, hace mucha falta que la gente se ría, hace mucha falta que la gente sea más empático y que logren conectar, tú sabes, con alguien, punto, ¿verdad? Independientemente nos conozcamos o no, que tú logres hacer esa conexión con alguien, porque tú no sabes lo que está pasando esa persona, tú no sabes incluso lo que estoy pasando yo, y a lo mejor Claro. hablando contigo, ¿verdad? Tenemos esa relación y nos ayudamos mutuamente. Así que, ¿en qué momento en particular pasó eso? No sabría decirte, pero sí te puedo decir que desde pequeño siempre me encantó esto. Yo creo que compartimos algo y es el hecho de conectar con la gente y que muchas veces no sabemos qué puede estar pasando una persona o qué Sí, puede estar viviendo una persona y puede escucharte, puede conectar contigo a través claro. de la radio, porque voy a ser honesta, yo me declaro fan de Shaggy por las mañanas cuando Gracias. lo veo con el cafecito en mano Un cafecito, hermano. y todos somos fan del cafecito en mano, Un así que cafecito, hermano. eh, Gracias, eh, gracias, de verdad que sí. esto para nosotros que estamos quizás en los medios de comunicación y que vivimos esto todos los días, es bien importante esa conexión con el público, es bien importante quizás esa conexión con quien nos ve, porque no sabemos qué es lo que puede estar sucediendo y quizás con una palabra que nosotros estemos diciendo, con algo que nosotros de alguna manera u otra podamos proyectar, ellos conectan de una. Y vuelvo y te digo, y lo mismo pasa al revés. O sea, a veces a mí me ha ayudado un montón, ¿verdad? En situaciones donde a veces es uno el que no está teniendo un buen día, y de igual manera tú conectas con la gente, ¿verdad? Porque hay que mantener, eso hay que tenerlo bien claro. Trabajo es trabajo, vida personal es vida personal. Lo que esté pasando en tu vida personal no debe influenciar en lo que está pasando en tu trabajo, ¿verdad? Así que tú tienes que mantenerte siempre esa imagen. Volvemos a lo de el ejemplo de ahorita, ¿verdad? Del personaje, que tú tienes que, o sea, Shaggy es otra cosa. Shaggy no pasa vicisitudes del día a día, que se las pasa Ujú, Andrés, y Andrés las deja afuera. Entonces, hay días donde, ¿verdad? Por más que uno quiera, uno está como que un poquito en bajita, y simplemente conectar con la gente, bueno, uno de verdad le ayuda hasta a uno mismo, esa conexión. Así que es una cuestión bien, bien recíproca, ¿verdad? O sea, yo conecto con la gente para claro. ayudar a la gente, pero también me ayuda a mí De conectar con la alguna gente. manera u otra tú también recibes Claro, esa ayuda y esa conexión claro. con quienes te ven. Eh, Shai, dentro de tu experiencia y dentro de lo que has experimentado dentro de los medios de comunicación, Ajá. ¿qué, qué pesas más? ¿Qué pesa más? ¿Lo que dices o cómo lo dices? Ok, wow. Esa es una muy buena pregunta. Creo que, diantre, yo siento, honestamente, creo que muchas veces se malinterpretan cosas por cómo dices las cosas. Este, y eso mi mamá siempre me lo enseñó desde pequeño. No es lo que se dice, es cómo se dice. Y pues creo que quizás sí hay algo ahí, ¿verdad? Quizás sí tiene un poco de razón. Pero te tengo que ser honesto y te tengo que decir que cuando, por ejemplo, en mi trabajo particularmente, ¿verdad? Y nosotros que estamos en los medios de comunicación, creo que tiene demasiado peso lo que uno dice. Olvídate cómo lo digas. Lo que estás diciendo tiene demasiado peso. Así que no. Lamento no poder contestarte esa pregunta 100%, porque creo que tienen un peso exactamente equitativo. O sea, Sí. porque volvemos, cualquier persona quizás en su día a día, pues pesaría más cómo dice las cosas. Pero cuando tú tienes el poder de tener un micrófono de frente o una cámara de frente, creo que lo que dices pesa demasiado, demasiado. Y aquí voy a entrar en algo muy profundo, porque hoy en día vemos que Y yo todo el más mundo. profundo. No, pero en el caso de que muchas veces vemos que hoy en día mucha gente crea contenido, mucha gente hace Sí, contenido, mucha gente tiene un micrófono de frente y quizás no se dan cuenta del peso, no se dan cuenta de el lo que poder. conlleva tener un micrófono, de lo que conlleva tener una plataforma
Y te hago esta pregunta y doy hincapié a esto. ¿Por qué? Porque tenemos que dar visibilidad a la importancia de tener Claro, una plataforma, a la importancia claro. de, mano, yo tengo el poder de, porque hay gente que me está siguiendo, hay gente que lo que escucha de mí se lo va a llevar. Es que tú sabes que, cuál, yo creo que y no, ¿verdad? No quiero irme por aquí Ajá. muy para abajo, pero Uh-huh. muy rico abajo, pero creo que el problema mayor que estamos viendo es que se está vendiendo el poder de transmitir un mensaje, el poder de tener accesibilidad a la gente, el poder de poder, valga la redundancia, transmitir tu opinión. Pero estamos dándole muy poco énfasis a la responsabilidad de transmitir un mensaje, la Sí. responsabilidad de tener acceso a la gente, porque eso son dos cosas muy distintas. El poder Uh-huh. todo el mundo lo quiere, la responsabilidad no tanto. Y creo que estamos rayando ahí y es muy peligroso, muy Por eso, peligroso. y lo llevo porque hace unos días estaba reflexionando en que nosotros tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, cómo nos estamos relacionando en Lo que cuestión pensamos, lo que de eso. decimos, hay que cuidarlo también. Todo eso, porque como vengo mencionando, hay una audiencia que nos ve todo el Claro. tiempo, hay una audiencia que nos consume todo el tiempo y tener ese peso de responsabilidad al transmitir un mensaje, tú que todas las mañanas y todos los días estás dentro de una cabina o estás animando un evento o estás haciendo de DJ o quizás tienes un trabajo de fotógrafo, son muchos sombreros que quizás la Sí, gente no se da 100%. cuenta que conlleva esa conexión, que conlleva esa responsabilidad de hablar. Y te tengo que decir que yo creo que también algo que hace falta es visualizar, porque te lo voy a poner de otra manera. Es bien fácil tú hablar frente a una cámara, digamos, de tu celular y tú Uh-huh. soltaste y tú no visualizas cuánta gente está escuchando eso que tú estás diciendo, cuánta gente está viendo eso, porque tú no los tienes de frente. Ahora visualízate que tú estás parado en una tarima con 500 personas, no te vayas a lo Sí. mucho, 500 personas. Lo que tú estás diciendo, tú se lo dirías a 500 personas. O sea, tú estás cien Uh, por ciento seguro que tú se lo dirías a 500 personas. Porque te voy yes, a poner el no. ejemplo. Tú dejas un comment en las redes sociales, e insultas a esa persona que está ahí. Si tú lo ves por la calle de frente, ¿tú le dices eso que le dejaste en el comment? No, ¿verdad? Porque es Yes. que no, porque es que faltaba villa, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero creo que si empezamos a visualizarlo desde esa manera, nos vamos a dar cuenta de la parte de la responsabilidad de lo que dices y no tanto Correcto. del poder de que puedo decirlo, solo lo digo. Y ahí está la Definitivamente. diferencia. Definitivamente. Y esto es un tema que muchas veces no se habla o no he visto que la gente hable sobre esto. Porque, volvemos, vemos mucha gente frente a un micrófono, pero a lo mejor no se dan cuenta de la responsabilidad que conlleva Claro. estar frente a una plataforma o estar frente Es a que, miles de es que personas viendo. es la parte sexy del trabajo, ¿me entiendes? El tener un Uh-huh. micrófono es la parte cool, la parte divertida, la parte, coño, Uh-huh. perdón, esta persona es bien cool, esta persona es Uh-huh. súper nice, es súper chula, mira para allá, él es artista, lo que sea, pero esa es la parte menos importante realmente, la parte más importante es la otra, o sea, la responsabilidad de tú tener ese micrófono en la mano, qué conlleva, qué Uh-huh. cosas tú tienes que cuidar, qué cosas, ¿verdad? Y no es que tú dejes de ser tú, también hay gente que se equivoca en eso, no es que tú dejes de ser tú, es que tú tengas Claro, precaución porque lo que tú estás diciendo pues son demasiadas personas las que lo están escuchando y más que escucharlo se queda aquí, ¿me entiendes? definitivamente, definitivamente. Y es bien importante que cuidemos ese tipo de cosas para tener más responsabilidad y tener Sí, más conciencia de nuestras palabras y nuestras acciones a través de las redes sociales y también de los medios de comunicación claro. en general. Shaggy, vamos a algo más random, a algo más gracioso o Más algo yo, más yo. más tú. Ok. ¿Te ha pasado que has dicho algo correcto, pero en el momento o de la forma incorrecta?
algo correcto, pero de la forma incorrecta. O sea, ¿te ha pasado que has dicho algo, pero de la forma incorrecta? Exacto. Ok. Sí, sí, sí. Al aire me pasa mucho. Volvemos. Es que mi forma de, mi forma de ser, ¿verdad? Ujú, ujú. Yo siempre trato de buscarle el lado, y lo hago hasta inconsciente, te lo prometo que es inconsciente. Voy a dar una noticia quizá, y siempre en mi mente se va para el lado donde le puedo sacar algo gracioso, ¿no? Eh, Claro. y sí, sí, a veces me han llegado por ahí mensajitos de mi jefe como que, wow, cuidado ahí, ¿me entiendes? Wow, cuidado ahí, porque fue gracioso lo que dijiste, pero raya en cuidado, cuidado, Claro, cuidado. claro, claro. Sí, sí, no, ha pasado un montón de veces. Pero, pero te puedo decir también una vez que estaba dando una noticia al aire y siempre me acuerdo porque tengo una prima que nunca va a dejar que se me olvide esto y siempre me saca el cuento. Ella me estaba escuchando y yo estoy dando la noticia y digo que afortunadamente solo fallecieron 2 personas. Y ella me dice, ¿cómo que afortunadamente fallecieron 2 personas? Y yo, no, 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 es que era, o sea, creo que era un vuelo o un bus o algo así. El punto es que había un montón de gente, solamente fallecieron 2. Entonces, yo lo que quiero decir es como que, claro, dentro de la tragedia que pudo haber sido, ¿verdad? Pues Ujú. fueron 2 personas que fallecieron, lamentablemente, era lo que se supone que dijera, pero yo dije, afortunadamente solo fallecieron 2. En mi mente hace sentido lo que estoy diciendo, Ajá. claramente no, no fue lo correcto. Cosas randoms que suceden. Cosas randoms que suceden. Ya, ya hablamos de esto en la pregunta anterior, pero quiero tener un poquito más de énfasis. La gente realmente entiende lo que es llevar el peso de lo que publica o dice. Volvemos, yo creo que no necesariamente, o sea, creo que es bien fácil tú perderte en compartir esto porque me pareció gracioso, compartir esto porque creo que a la gente le va a gustar y muchas veces pensamos en, ¿verdad? En ese shot de dopamina que me da recibir muchos likes y que la Claro. gente hable y que comente y eso, pero creo que no nos estamos dando cuenta de que lo que está en internet no va a desaparecer jamás, ¿sabes? Por más que tú lo Ujú. borres, eso siempre va a estar ahí, eso va a vivir ahí por los siglos de los siglos. Así es. Eh, y cuando tú ves eso desde esa perspectiva, pues entonces tienes que tener más, volvemos, más responsabilidad, más cuidado con lo que estás publicando, ¿verdad? Con lo que estás diciendo. Ujú. Porque a veces por querer alcanzar que la gente, popularidad, digamos, o que la gente hable de mí, de aquí a 5 o 10 años quizás, tú vas a pensar y tú vas a decir, ay, ¿por qué yo hice eso? Y yo creo que a todos nos pasa. Claro. Way back, yo no sé, ¿verdad? En qué rango de edad tú estás, pero cuando empezó Ujú. Facebook, por ejemplo, uno escribía cuanta lo que era había en el What's on Your Mind y qué Ujú. sé yo, y uno escribía cuanta lo que era había, y ahora te salen los memories de Facebook y tú dices, Dios mío, de la que yo estaba bien loquito. Entonces, y es Facebook nada más, ¿me entiendes? No, no estamos, ¿verdad? En ese momento todavía no era como que todo el No mundo era. hacía sus videitos hablando cuánta ñoña y diciendo Ajá. cuánto disparate hay, que si la Tierra es plana o lo que sea. Imagínate cómo sería de aquí a 15, 20 años, las cosas que vamos a leer y va a ser como que, diantre, ¿verdad? Eso pasó. Sí, definitivamente. Chay, vamos a hablar un poco sobre el manejo de las críticas dentro de tu trabajo, dentro de lo que haces todo el tiempo, porque yo sé y estamos exentos a que muchas veces nos comenten o nos digan qué le pasa a esta o este, etcétera, o hablen de nuestro trabajo. ¿Cómo tú manejas este tipo de temas dentro de lo que haces y dentro de los tantos sombreros que tienes? Yo soy una persona, para bien o para mal, que me cojo muy pocas cosas personales. Muy pocas, de verdad. Se me hace muy, se me hace muy fácil ignorar, pichar. Se me hace muy fácil. Y a veces hasta te corro la máquina. Mano, ¿sabes qué? Es verdad lo que tú estás diciendo. Tú me estás diciendo esto, es verdad. Y ya cuando tú le das la razón al que te está criticando, independientemente si tú crees que tiene la razón o no, cuando tú le das la razón, lo desarmas. Porque no tiene qué más decirte. ¿Me entiendes? Ahora, cuando tú te vas al tú a tú y te pones al toma y dame, las personas así lo que buscan es atención. Le estás dando atención. Ujú. Una vez tú le das la atención de la manera,
adecuada, ¿no? Ya pierde el poder y se le quita. Y a mí, honestamente, ¿verdad? Para bien o para mal, vuelvo y digo, se me hace muy fácil pichar, ¿sabes? Se me hace muy fácil que me digo, ok, cool, bello, sigue, se Sí, acabó. como que hay esa madurez quizás porque hay gente que este tipo de temas quizás no lo sabe manejar y se llevan ese tipo de comentarios como que muy al pecho y Claro, tú sabes. claro, y digo igual, hay personas, ¿no? Que a veces le dicen cosas a uno y es así, ¿verdad? Pero tú sabes Ujú, quiénes son personas allegadas a uno, que tú sabes que exacto. lo que están buscando es mejorar, ¿verdad? Y ayudarte a crecer o lo que Ujú, sea. O quizás no necesariamente, porque siempre, ¿verdad? Hay uno que otro comentarito por ahí que tú dices como que es innecesario, pero hey, pero ese me llegó. Pero de gente random que yo no conozco, que no aporta nada a mi vida, olvídate de eso, sigue por ahí para abajo. Y creo que eso también ayuda a aprender a no cogerse las cosas tan personal, hermano. La gente, volvemos a lo que hablábamos ahorita. Tú no sabes los struggles que tiene la gente, tú no sabes lo que está pasando por la mente de la gente, tú sabes. De la misma manera que lo utilizamos, ¿verdad? Para ayudar a la gente, vamos a utilizarlo también para ayudarnos nosotros. Y sabes que esa persona me atacó con esto. Eso dice más de esa persona que de mí. So, let ujú, it be. definitivamente. Shaggy, vamos a entrar un poquito más, vamos a abrirnos. Oh my God. Y me gustaría preguntarte cómo tú manejas los días en donde tú no estás bien o tienes algo que te está sucediendo, pero te tienes que parar frente a la gente, ya sea en un evento de animación, DJ, locución o la fotografía. Tú no tienes ni idea. No es tan fácil como parece, pero volvemos. Ujú, Again, para bien o para mal, creo que tengo, gracias a Dios, ¿no? El bien manga esa habilidad de cojo un micrófono o prendo ese micrófono y automáticamente el switch se prende. ujú, Este, ¿Cómo lo hago? Honestamente, no te sé decir. Particularmente durante el pasado año para acá, en mi vida han pasado 20.000 cosas, y la gente ni se ha enterado, ¿sabes? De nada. Las personas que obviamente que son allegadas a mí y eso, pues sí, saben. Pero creo que volvemos, esa es la parte entonces en la que ayuda a uno como terapia, ¿no? A hacer lo que uno hace, ujú, y claro. saber dividir esas cosas. Volvemos, es una responsabilidad, es un poder que tú tienes. Tú tienes que poder hacer eso. Claro, se vale también uno cogerse unos días y decir, mira, sabes que no, dame un break, necesito otra vez caer en tiempo y, ¿verdad? Y para eso, pues, Ujú, obviamente yo soy fiel creyente de que uno tiene, independientemente de lo que tú estés pasando en la vida, a lo mejor tú tienes la vida de ensueño, igual ve a un psicólogo, busca ayuda, porque no es una cuestión ¿cómo te digo? Es una cuestión de mantenimiento. Como vas al gimnasio todos los días, tú no vas a esperar, ¿verdad?, que estés bien. Pues, tú haces tu definitivo. cardio, entrenas, lo que sea, pues entrenadamente también, ve, busca ayuda, etcétera. Aunque estés bien, aunque tú creas que estés bien, busca ayuda. Y eso ayuda un montón. Leer, yo tengo mis mañanas son sagradas para mí, yo tengo mi rutina mañanera, yo me levanto a las 4 de la mañana, yo hago 10 15 minutos de estiramiento o de ejercicio liviano, yo me baño, me cambio, me preparo para el día, yo tomo 10 minutos para escribir, 10 minutos para leer, me doy mi cafecito, me pongo al día con lo que está pasando, tomo notas de las cositas que voy a hablar al aire y qué sé yo, y entonces salgo al trabajo. Esa es mi rutina mañanera y eso es sagrado. No importa lo que pase, eso está ahí. Por lo menos esos 10 minutos de lectura y esos 10 minutos de escritura están todas las mañanas. Y eso me ayuda a mantener la mente, ¿verdad? En un estado precisamente para ese tipo de cosas. Cuando llega el momento, pues es cuestión de un switch y vámonos. Y nos fuimos. Shaggy, ¿qué papel juega Dios en tu vida y en lo que haces constantemente? Mano, todo. O sea, yo honestamente, como hablaba ahorita, ¿verdad? Desde pequeño siempre estuve bien involucrado en las cosas de la iglesia. Ya de adulto, ¿verdad? Uno pues en el trajín del día a día y por distintas Ujú, razones, pues quizás no está tan involucrado, pero Dios sigue estando involucrado en mi vida y soy fiel creyente de Dios, ¿verdad? Y de todo lo que conlleva. Soy fanático soy fanático de Jesús. La historia de, claro. de Jesús siempre me ha encantado y velo como tú lo quieras ver, o sea, lo quieres ver como una deidad, genial, Ujú, lo quieres ver como un ser humano, genial también. Para mí, honestamente, la magia y la grandeza
está cuando tú lo ves como un hombre, ¿verdad? Porque ahí es donde se hace posible lo que profesa, tú sabes. Eh, Definitivo. Ámense unos a otros. Es bien fácil que un Dios ame a los demás, pero como el hombre ama al que tiene al lado, cuando incluso a lo mejor le está dejando comments de odio en las redes sociales, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú traes a Jesús al plano de que fue hombre, de que es Ujú, carne, ¿no? Fue hombre, ujú. pues entonces, pues, no es que se me haga más fácil, pero si él puede, yo puedo, ¿verdad? Exacto. Y a veces tú dices esto y la gente te dice, tú te blasfemo, tú te estás comparando con un... No, yo no me estoy comparando con un Dios. Yo estoy poniéndome al nivel de un hombre que me Mm, dijo, tú puedes llegar a ser un gran hombre, como lo fui yo, como lo fue este, como lo fue el otro. Y cuando tú exacto. aprendes, cuando por lo menos a mí me ha ayudado a verlo desde esa perspectiva. Definitivamente yo creo que es necesario que lo podamos ver así mismo, porque muy bien dices que nosotros nos tenemos que amar a otros como mismo Jesús nos amó de alguna manera u otra. Y es bien importante que podamos emular lo que Jesús de alguna manera u otra nos mencionó y nos dijo dentro de lo que es su palabra. Algo que para mí es bien importante, Shaggy, es el hecho de entender y comprender que estos momentos que nosotros quizás tenemos con Papá Dios, en este caso, son necesarios separarlos y son necesarios hablar de este tipo de temas porque Claro. dentro de no se hablan y son importantes traerlos porque muchas veces, como te mencioné backstage, conocemos al Chaggy que está en los eventos, conocemos al Chaggy que está frente a la radio y etcétera, pero muchas veces no vemos qué es lo que es Chaggy detrás La de esencia, la esencia. la esencia, lo que es detrás de. Y yo creo que estas cositas son sumamente importantes porque nos hacen conocer mucho más allá del profesional, mucho más allá de lo que hace. Porque no es lo que hace simplemente, es muchas veces lo que transmitimos a través de lo que hacemos. Correcto. Y conectar es muy, pero muy importante. Chay, ¿se nace con influencia o se construye? Bueno, tú vas construyendo yo creo que tú naces con un listado de talentos, ¿no? Innatos. Y Claro. eso, soy fiel creyente de eso. Tú tienes unos talentos y tu misión en la vida es encontrar el propósito para esos talentos, para Ujú, utilizarlos, ¿verdad? Y eso era un poquito lo que hablábamos ahorita. Yo desde pequeño noté que me gustaba hacer esto. Quizás no había encontrado el propósito, quizás no había encontrado el porqué. Una vez entro en el mundo, ¿verdad? Del entretenimiento, de la radio, de las comunicaciones, me doy cuenta de que, aquí es que, o sea, aquí todo hizo clic. La influencia se construye, pero se construye bien delicadamente. Y volvemos a lo que hablábamos ahorita de la responsabilidad. Van ujú, de la mano una con la otra. Mientras tú te mantengas responsable en lo que dices, en cuidar lo que hablas, cómo lo dices también, de cierta manera, la influencia tú la vas creando. Pero eso es algo que se va dando. Tú no puedes crear o sea, tú no puedes crear, ujú, ¿verdad? Pujado lo que es la influencia. Tú tienes que, eso se va a ir dando solo. Y si tu misión, tu meta es crear esa influencia, no la vas a conseguir, no de la manera correcta y no va a ser como debería ser. Por eso, cuando a mí me preguntan qué yo tengo que hacer para entrar a trabajar en los medios y ser famoso o lo que sea, es como que no, si tu meta, si lo que tú me estás preguntando es cómo entrar a los medios para ser famoso, los medios no son para ti. Si tú me estás preguntando cómo entrar a trabajar en la radio, yo te voy a ser honesto y te voy a decir, lo primero que tú tienes que hacer es aprende a manejar una consola. Aprende a manejar la consola. No le tengas miedo a eso. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, las emisoras están llenas de gente que envía demos porque quieren estar frente al micrófono o detrás del micrófono. Pero nadie quiere bregar con la consola. Entonces, ¿cuántas oportunidades hay de que se abra un espacio frente al micrófono versus cuántas oportunidades hay de que alguna de las personas que hace control en la emisora, que, ¿verdad? Tengo que decirlo, muchas veces son personas mayores, se ujú. van a ir retirando. Ese espacio está vacío. Mientras tú estás en una lista de espera de 500 personas que están esperando para que le den un micrófono, ¿tú sabes manejar la consola? Siéntate ahí.
no vas a hablar por el micrófono por ahora, pero ya estás adentro de la radio. ¿Me Es que entiendes? Ahora, si tú lo que quieres es ser famoso, pues quédate yo esperando por el siento, micrófono. yo siento que quien está dentro de los medios de comunicación tiene que saber de todo, tiene que hacer de Claro, todo. claro, Tienen que hacer de todo porque 100%. tú no sabes si hoy tú estás, vamos a suponer, hoy está creando contenido o produciendo detrás y mañana te toque frente. Es que Por eso también, es mira, que... también como va evolucionando el mundo, tú sabes, antes el locutor era el locutor, el control era control, el camarógrafo era camarógrafo, el reportero era reportero. Ahora no, ahora el reportero es reportero, camarógrafo y editor, ¿verdad? Y a veces hasta productor también. Entonces, pues tienes que hacer un poco de todo. Y no solamente en las comunicaciones, en el mundo overall. Hay que tú, aprender a tú hacer de hablas, todo. tú hablas de consola y me acuerdo cuando yo estaba en la universidad que, Dios mío, me tocó hacer el examen cuando te hacen el examen de las consolas en audio. Dios mío, qué complicado y abro mi corazón. Bregar con una consola, porque son muchos botones, son muchas cosas que uno tiene que aprenderse El y eso es pulpo, el pulpo. gusto, sí, eso es gusto y tenga para el que le guste las consolas, porque realmente son muchas cosas que uno tiene que aprenderse Pero en volvemos, si el quieres entrar al momento. mundo de la radio, honestamente, la mejor manera que puedes hacer es aprende a hacer consola, aprende a hacer Yes. control, aprende a manejar eso. Sí, y yo lo hice o sea, tuve la oportunidad en la universidad en manejos de cámara y etcétera y todo lo demás. Y wow, es algo que tú tienes que tener también Claro, sí, sí, mucha sí. concentración y en los tiempos y Y todo atención al eso, detalle, muy importante a también. todo, a todo. Uno tiene que ser muy organizado dentro de lo que hace, porque si falla, falla todo. Entonces, por ejemplo, otra cosa que no ven, ¿verdad? O que no vemos. Mi trabajo, por ejemplo, yo estoy frente al micrófono en mi turno, pero yo no estoy simplemente hablando por el micrófono y ya. Yo estoy hablando por el micrófono, pero estoy pendiente a la consola también, a que salgan los comerciales, a que salgan cada uno de los elementos de imagen. O sea que todo eso, cuando tú dices, que yo quiero ser famoso porque quiero estar en la radio, o sea, quiero estar en la radio porque quiero ser famoso, pues, hermano, tienes que meterle a eso también. Tienes que hacer de todo. Aquí en los medios de comunicación esto es comunicador 360. Claro. Tienes que hacer de todo un poco. Y los que vemos a Shaggy en el detrás de cámara de TikTok, lo sabemos. Lo sabemos. La Shaggy, comunidad tiktokera sabe. yes, si tú tuvieras la oportunidad de volver a tu niñez, ¿qué le dirías a ese niño que en algún momento tuvo No me hagas eso. inseguridad? Sí, también, claro que sí. Que algún momento tuvo inseguridad o tuvo ese miedo. ¿Qué tú le dirías y que se ve con como todo un profesional hoy? ¿Qué tú le dirías? Mira, de verdad que esta es una conversación que yo he tenido un montón de veces conmigo mismo. Ujú, Y te tengo que ser bien honesto, siempre me da duro esta conversación porque volvemos, a mí siempre, o sea, esto siempre me gustó. No, nunca lo vi como algo que tú podías hacer genuinamente. no. De hecho, yo de pequeño, yo siempre me gustó esto y qué sé yo, pero yo decía que yo quería ser ingeniero, yo quería estudiar ingeniería. Cuando se estaba acercando la hora de ya entrar a la universidad, que yo vi que la ingeniería era matemáticas y ciencias, yo era muy bueno en matemáticas y ciencias, muy bueno, muy bueno. En todas las clases overall, ¿verdad? Pero en matemáticas y ciencias era muy bueno. Entonces que era vaguito para eso. Y yo dije, Ujú, no, yo no me gusta tanto eso. Y me fui por ujú. las comunicaciones. Y cuando descubrí el mundo de las comunicaciones, yo dije, no, espérate, aquí es que es. Así que si pudiera decirle algo a ese niño, es número uno, you made it, ¿me entiendes? O sea, lo lograste, no eches para atrás ni un segundo. Y sobre todo, te van a regañar un montón de veces porque, por ejemplo, yo no era que hablaba mucho en la escuela, pero cada Ujú. vez que mi mamá iba a hablar con los maestros le decían, él habla mucho. Y genuinamente yo no hablaba mucho. Lo que pasa es que mi voz siempre era la que se escuchaba, porque todo el mundo susurraba, yo murmuraba, y siempre me regañaban a mí. ¿Qué le Que diría sí. yo qué le diría yo a ese niño? Mano, esa voz es la que te va a dar de comer después. Yes, Síguelo, síguelo. brutal, brutal. Y eso es bien, bien,
bien satisfactorio el hecho de en algún momento soñar algo y que hoy se viera materializado. Sí. Ojo, ojo, los que están estudiando, no estoy diciendo que se dediquen a hablar en la clase ahora. No, Sí, porque después, también después no se busquen volvemos a la engaños de los responsabilidad de lo que uno profesores. dice. Hay que tener responsabilidad con lo que uno dice. Ahora no se pongan a hablar en el Sí, salón, sí, sí. por favor. Ni le vayan a decir, Missy, yo quiero ser locutor cuando grande. Sí, es que yo escuché a Shaggy. Exacto. No, no hagan eso, no hagan eso. Shaggy, si ¿Qué si usted? tú tuvieras la oportunidad de escribir Uf. un libro, y Ajá. tuviera un mensaje central y un título, ¿cuál sería y por qué? Rayo, pero estas preguntas son las que tienen que incluirle a uno en el email cuando le dice que viene para esta entrevista, porque imagínate. Diantre, qué sé yo, andando por la vida con cafecito en mano. O una Brutal. vaina así, o una vaina así, no sé, porque genuinamente, el número uno, el cafecito en mano, ¿verdad? Aparte de que se ha convertido en una frase distintiva para mí y para mi carrera, literalmente yo ando por la vida con cafecito en mano, ¿me entiendes? O sea, Sí. es mi día a Ese es día. el trademark, ese es el trademark de Shaggy. Sí, sí, no, y creo que en gran medida se debe a eso mismo, que es genuino. Yo, por ejemplo, yo llego a Plaza de las Américas y lo primero que hago es, no importa lo que yo vaya a hacer, lo primero que yo hago es ir a comprarme un cafecito y camino al mall con el cafecito en la mano. Y me ha ayudado un montón en mi día a día, tú sabes, sentarme y darme ese cafecito, más que darme el cafecito, ¿no? Es una especie de terapia para uno centrarse y uno como, ok, espérate. ¿Qué tengo que hacer? Este es el listado de cosas. Vamos paso por paso, pero el cafecito siempre primero, ¿ves? Así que si tuviera ¿cuál sería la trama central del libro? No sé, creo que hasta el momento, a mis tiernos 35 años, tengo bastante tela para hacer por lo menos el prefacio de un libro, pero hopefully de aquí a par de añitos, pues tengamos para hacer un libro completo de historia de mi vida, así que me encantaría, quién sabe, a lo mejor picaste una vena por ahí, fíjate. Quién sabe, y el librito salga por ahí pronto. Bueno, Quién sabe. pronto, no Bueno, sé, pero en algún momento, quién sabe, quién sabe. en algún Chay, si momento. alguien estuviera utilizando su voz sin propósito, ¿qué tú le dirías? Si te soy honesto, le diría que no tenga prisa, honestamente, pero que esté consciente, tú sabes, porque el problema no es, pienso yo que el problema no es que esté usando la voz sin Ujú, un propósito claro, ¿no? claro. Ujú, Se vale, todos hemos estado ahí, o sea, todos sabemos lo que es estar viviendo y no saber para dónde voy, ¿me entiendes? Eso es ujú, súper normal, y es parte de la vida, ¿no? ujú, Y de hecho, creo que el día que tú creas que tienes todo figure out, ujú, perdiste el juego, porque ese es el punto, ¿no? De buscar siempre algo nuevo y exacto. algo más. Así que la persona que se sienta que está sin propósito en la vida, que no tenga prisa de encontrarlo, pero que esté Ujú, consciente de eso, porque creo que ahí es que está lo importante. Cuando tú vives por la vida, porque sí, pues ujú, ahí es donde viene la falla, ¿no? Pero cuando tú estás consciente de que algo falta, de que algo ujú. tengo que buscar, pues no tengas prisa. Tómate el tiempo que sea necesario, va a llegar, lo vas a encontrar y cuando lo encuentres, la vas a pasar bien. Yes, definitivamente. Shay, esta última pregunta que te tengo es, ¿qué Zumba. consejo le darías a alguien que quiere entrar a este mundo de los medios de comunicación, pero quizás no sabe cómo hacerlo o tiene algún tipo de miedo a lanzarse? Mira, honestamente, y va a sonar súper, súper, pero el miedo lo dejamos en la gaveta. Si tú quieres entrar al mundo de las comunicaciones, tú no puedes tener miedo. Claro, digo, eso lo dice uno de boca para afuera, ¿no? Siempre hay un poquito de Claro, miedo. Y el día que le pierdas el miedo, por ejemplo, el día que yo le pierda el miedo al micrófono, again, perdí el preocúpate, juego. Porque, preocúpate. porque eso sí, exacto. Pero hay miedos y hay miedos. Hay miedos cool.
que uno dice como que este es un miedo de esos que me gusta. Por ejemplo, cuando tú te trepas en una tarima frente a miles de personas, tú sientes ese frío olímpico, como le llaman. Eso es un miedo cool. Pero el miedo de no quiero hacer esto porque me da miedo cómo vaya a salir o qué sé yo, no, olvídate de eso. No, eso no debe haber espacio para ese tipo de miedo. Tírate, arriésgate, vas a coger cantazo, claro, de eso se trata. Ujú. De eso es la vida. Cuando tú empezaste a caminar, para que tú no te acuerdas, pero cuando empezaste a caminar te caíste un montón de veces y te Definitivo. pelaste la rodilla. Todos, yo creo que todos, o por lo menos el 98% de la población tiene una cicatriz aquí, porque Ujú. alguna pelada se dio en algún momento de chiquito. Pues, y mira, no, aquí estamos, 30 y pico años después, Definitivo. ¿no? Así que no tengas miedo, y tampoco tengas miedo de preguntar. No creas que te las sabes de todas. Sé claro, Ujú. ¿sabes? También muchas veces pecamos de eso, de creer que yo estudié esto, yo sé. No, déjate llevar por los que saben. Los que están adentro por Yes. una razón. Déjate llevar, pregunta, crea conexiones. El mundo se trata de eso, crear conexiones y llevarte con todo el mundo, tú sabes, y aprender un chipito de cada persona. Hay personas que te van a caer bien, brutal. Hay personas que quizás no te caen tan bien, brutal, aprende de Ujú. ellas también, porque algo tienen. Yo soy fiel creyente que toda persona que llega a tu vida es por una razón. Pues Ujú. aprovecha eso. No tengas miedo y sobre todo, si quieres entrar particularmente al mundo de la radio, lo que te dije, aprende de consola, el trabajo que nadie quiere hacer, pues es la manera más fácil de entrar, mano. Yes, haciendo de todo un poco también. Claro. Un comunicador 360, eso es algo muy importante, haciendo de todo. Y esto es algo que nunca se deja de aprender. Porque todos los días hay estrategias nuevas, todos los días hay cambios nuevos, y más con los medios digitales, con las redes sociales y Sí. demás. No, y Esto es volvemos. algo El día que tú pienses que ya te la sabes de todas, perdiste el juego. definitivamente. Chagui, gracias por Gracias este a ustedes. ratito, gracias por esta conversación y A la orden siempre. nosotros nos vemos en un momento en Hablemos con Calma. Ahí. Ahora sí, familia, llegamos a uno de mis momentos favoritos. Hablemos con calma y hoy vamos a estar conversando con una persona que desde que la vi a través de las redes sociales me encantó su contenido y la manera en la que lleva la palabra de Dios. Ella es Paola Alice y vamos a estar conversando sobre cómo reconocer la voz de Dios a través de todo lo que hacemos. Paola, ¿cómo tú estás? Ay, Dios te me bendiga. espérate, que yo estoy contenta, yo estoy emocionada, yo no puedo bregar con esto, porque honestamente los que te seguimos y vemos tu Gloria a contenido, Dios. el amor que tienes con lo que haces y con lo que papá Dios te ha dado, y estar aquí y tenerte es para mí un privilegio y un honor. No, de verdad que gracias, qué placer conocerte y también te admiro muchísimo, así que gracias por esta oportunidad, estoy súper contenta. Para mí es un privilegio de parte de Dios y nada, aquí estamos para que se haga la voluntad de Él y que sea de mucha bendición para todas las personas que nos escuchan, así que Dios bendiga este espacio. Amén. Y gracias. Amén. Para, yo quiero que la gente conozca un poquito de ti, cómo fue que tú comenzaste en las redes, cómo fue que tú comenzaste a expandirte o darte a conocer a través de las redes sociales. Amén. Mira, nada más te digo que yo estoy de fiesta, porque yo estoy viviendo 1 año y 11 meses de haberme reconciliado con Dios. Wow. Así que estoy ahí celebrando porque hoy, día 19, ¿verdad? De mayo, fue que decidí entregarle mi vida a Dios. Entonces, esto lo menciono porque tiene todo que ver en cómo comenzó el contenido en las redes sociales. Cuando yo vengo a los caminos del Señor, yo digo, Señor, yo no te conozco, yo necesito que tú me cambies la vida, quién tú eres. Entonces, todos los versículos, yo lo empecé a hacer en las historias, eran para hablarme a mí misma. Por ejemplo, en ese rompimiento me sentía desanimada, rota. Pues los versículos que yo buscaba en la Biblia eran esos planes que están en la aplicación de The Bible, que decían cómo sentirte animado, ¿verdad? Entonces, yo venía, grababa una historia diciendo ese versículo y me hablaba a mí misma. Entonces, entre los comentarios, las personas me decían, pero atrévete a subirlo como un reel o un post. Yo no me atrevo, ¿verdad?, a hacer eso.
Pero nada, hasta que un día empecé a hacerlo y empecé a ver el feedback de cómo la gente me decía, esto me habló un montón. So, de ahí surgió todo el contenido. Prácticamente era para hablarme a mí misma en este proceso de sanidad. Y yo decía, si ya lo dije, lo tengo que cumplir. So, así fue. Poco a poco el Señor fue abriendo las puertas. Yo te digo que fue Dios el que fue llevando ese mensaje, pero nació de eso, de esa sanidad con Dios. Wow. Qué bonito y qué lindo poder ver cómo Papá Dios está utilizando a personas para poder llevar su mensaje a través de las redes sociales, que es lo que hoy está por todos lados. Y qué lindo poder conectar con personas que Papá Dios utiliza de manera grande. Paola, quiero primero preguntarte, ya para adentrarnos en el tema que tenemos para hoy, ¿alguna vez tú has sentido que Dios te habló y cómo fue realmente esa experiencia de la primera vez que Papá Dios habló y que tú pudiste sentir esa voz y esa presencia de Dios? Mira, te voy a ser bien sincera, yo, ¿verdad? De pequeña me crié en el evangelio, pero realmente no tenía una relación con Dios. Pero me acordaba de que mi mamá me decía, mira, si te levantas a las 3 de la mañana, como que vete a orar. So, me acuerdo una vez que ya no podía con mi vida y literalmente me levanté como a eso de las 3 de la mañana y me puse a orar. Entonces yo me acuerdo que la vida que estaba viviendo en ese momento pues no era la adecuada. Yo dije, Señor, si realmente es tu voluntad que yo no siga viviendo de esta manera, que sea esa persona que me diga a mí como que no puedes estar con Dios y con el mundo a la vez. So, esa fue la primera vez y al otro día la persona me dijo eso. Y antes de esta conversación que te estoy diciendo, me acuerdo, unos días antes que fue, ¿verdad? Mi mamá me dice, Paola, hay un culto de jóvenes, ve para allá. Y yo en mi rebeldía dije, pues déjame ir. Y recuerdo, yo tengo aquí la notita, que cuando yo fui a ese culto, me regalaron este papelito. So, este papelito decía, Dios tiene grandes planes para ti, pero tú lo crees antes. So, yo diría que la primera vez que Dios me habla fue por este papelito. Después en esa madrugada y así constantemente, o sea, Dios nos habla a través de canciones, de personas, de sueños, nos habla a través de lo más importante que es su palabra. Yes. So, esa ha sido mi experiencia en decirte así, ¿verdad? Por encimita, de cómo fue esa primera vez que yo escuché la voz de Dios hablarme a mi espíritu. Wow. Y es bien lindo porque muchas veces hay personas que no saben cómo identificar esa voz, les cuesta escuchar esa voz, no saben por medio de qué, de quién es o de dónde viene esa voz de Dios. Así que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué a muchas personas le cuesta identificar esa voz de Dios? Sabes que a mí me pasó al principio y hay algo clave que dice la Biblia, y es que cuando no conocemos a Dios, no podemos identificar cuál es su voz, porque no le conocemos. Y hay un versículo que a mí me marcó, y mira, lo tengo aquí para leerte, se encuentra en Jeremías 9:24, que dice, mas alabes en esto el que subiera a alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Es decir, que Dios dice que nosotros nos podemos gloriar en conocerlo a Él y entenderlo. ¿Por qué esto es importante? Porque primeramente, si no lo conozco, no puedo identificar su voz. Y algo que a mí me ayudó muchísimo es en entender de que Dios sí nos quiere hablar. ¿Y por qué te digo esto? Porque la Biblia constantemente hace esa comparación de, por ejemplo, nosotros como padres, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ese es uno de los versículos. Yes. Otro versículo es que dice, el que esté en falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar sin reproche. Es decir, el entender quién es Dios, el entender de que Él me quiere hablar a mí, me ayuda a identificar la voz. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a pedirle, Señor, no sé cuál es tu voz, pero tu palabra dice que si yo te pido a que tú me ayudes a mí a entenderte, tú me lo vas a conceder, porque estás pidiendo de acuerdo a su palabra, pero eso viene por el entendimiento. So, si yo no entiendo, ¿cómo voy a identificar algo que no entiendo? ¿Ves? Y muchas veces también que lo menciona en su palabra, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. Así que es bien importante que nosotros, porque Papá Dios está poniendo el querer en nosotros, pero en nosotros está el hacer. ¿Cómo nosotros vamos a buscar a Dios?
¿qué herramientas nosotros tenemos para buscar a Dios? Una de ellas es la palabra. Hay demasiadas herramientas que de eso vamos a hablar más adelante, pero de alguna manera u otra también tenemos que poner el hacer para que podamos identificar y buscar la voz de Dios a través de todas esas herramientas que se nos han sido dadas. Paola, ¿qué papel juega Dios? ¿Qué papel juega el ruido? Discúlpame. Dentro de las redes sociales, la ansiedad, la prisa en desconectarnos de Dios. Porque, y esto yo lo comparo de esta manera. El ruido son las distracciones. El ruido es eso que nos aleja. Pero el sonido, no es lo mismo el ruido al sonido. El sonido es aquello que nos atrae a Dios. El sonido es aquello que nos acerca a Dios. Así que yo quiero saber qué papel juega el ruido en desconectarnos, en esa desconexión que muchas veces están todos los días. Uh-huh. ¿Qué papel juega el ruido dentro de tanto? Mira, el ruido, como tú bien dijiste, es una distracción y mayormente en las redes sociales, algo que te puedo decir que lo he vivido, es que en las redes sociales es una buena herramienta, claramente, ¿verdad? Si se utiliza bien, pues para llevar un buen mensaje. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno consume mucho las redes sociales, empieza a ver resultados de distintas personas. ¿Y qué pasa? Que uno se enamora del resultado de otra persona. Vamos a suponer un emprendimiento. Yo veo un buen resultado de alguien hoy, pero mañana veo otro emprendimiento. Entonces yo digo, ok, yo quiero este resultado, pero mañana quiero este otro. Al día siguiente veo otro resultado. ¿Y qué pasa? Que ya no sé qué yo quiero hacer porque me estoy enamorando de un proceso que no es mío. Entonces ahí empieza la desconexión. ¿Por qué? Porque se me está olvidando cuál es el diseño que Dios me entregó a mí por lo que estoy viendo. So, en esta parte tiende a ser esa distracción porque te desconecta de ese diseño. Y quiero hablarte de literalmente un versículo que incluso lo escuché esta mañana en esta versión. Se encuentra en Romanos 11:33, en Dios habla hoy, que dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Es decir, Dios sabe el diseño que tiene para ti. Él sabe, o sea, la sabiduría de Él es tan alta que nosotros, por más que digamos, esto es lo que yo quiero, esto es lo correcto, no vamos a poder sobrepasarlo. So, ¿qué tiene que ver todo esto con el ruido? Es que si nos enfocamos en el ruido, estamos prácticamente desenfocados y ahí vienen las comparaciones y hasta la falta de identidad. Yes, definitivamente. Y voy a detenerme aquí un momento porque me hablaste de la falta de identidad y precisamente yo estoy segura de que tú conoces a Sonia Marie. Definitivo, claro que sí. Sonia Marie, te amamos un montón. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre esto y sobre es un estudio de pertenencia, propósito e identidad. Y, mano, qué importante es enfocarnos en el propósito. Y cuando digo enfocarnos y algo así, es que nosotros tenemos que ponernos como los caballos, como las gringolas, para que no nos distraigamos. ¿Por qué? Porque esto nos puede quitar, como bien dijo Paola, la falta de identidad, la falta de propósito y todo lo que conlleva tener una relación y poder escuchar la voz de Dios. Así que nosotros tenemos que entender que pertenecemos, que tenemos un propósito y que también tenemos identidad en Él. Así que de alguna manera u otra, estas cosas, Paola, son bien importantes de mencionarlas porque muchas veces la gente no sabe cómo encontrar quizás la voz de Dios, la gente no sabe cómo encontrar su identidad o no sabe cómo encontrar su propósito dentro de lo que Dios ya ha establecido. Wow, eso está poderoso. Pasa mucho por ese mismo hecho, porque uno después se puede enamorar del llamado de otra persona y puedes hasta subestimar lo que Dios tiene para ti o incluso no te das cuenta de lo que Él te está llamando y por eso ese desenfoque te saca de ahí.
Y por eso digo, mira, las distracciones te desenfocan y hacen que tú te compares, porque vuelvo otra vez con lo del resultado, porque Dios nos trabaja por un proceso. Y si en mi etapa yo todavía no he pasado por esas profundidades, todavía no voy a estar lista para recibir lo que Él quiere entregarme. Por eso no puedo comparar mi proceso con el de otra persona, porque no es el mismo diseño, no es el mismo propósito en cómo lo voy a lograr, porque el propósito final siempre es glorificar a Dios, glorificar al Padre y llevar a las vidas a Él, pero todos aportamos de una manera diferente. Y voy a decir algo. Nosotros, Papá Dios puede usar hasta las piedras. Eso es así. Hasta las piedras. Así que es bien importante que nosotros podamos entender cómo Papá Dios quiere trabajar con nosotros. ¿Por dónde es que Papá Dios quiere trabajar con nosotros? Por eso es que es bien importante este tema, identificar la voz de Dios y cómo trabajar a través de lo que Él quiere para nuestra vida. Paola, ¿cuáles son esas señales claras de que algo viene y no viene de Dios? Mira, esta palabra, esta pregunta, aunque suena un poquito cliché, es: ¿esto me aleja o me acerca a Dios? Hay un versículo, mira, que yo amo, que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no acarrea tristeza. Uniendo este versículo con esta pregunta, ¿me acerca o me aleja de Dios? Es importante entenderlo. ¿Y por qué te quiero mencionar esto? Mira, Satanás, el enemigo, él cree más las promesas que Dios nos ha dicho, la palabra que él ha estipulado, que nosotros mismos. Y hay un refrán que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo, y no es que le estoy dando la gloria, pero es que a través de las generaciones él estudia a las personas, él ve cuáles son sus concupiscencias, cuáles son sus debilidades. Y hay un versículo que a mí me fascina. Mira, Dios te da un llamado, ¿verdad? Y ese llamado es como si literalmente fuera un bebé espiritual. Y en Apocalipsis, mira, Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón, ¿tú sabes dónde se paró? Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es decir, que él está esperando antes de que tu llamado dé a luz para devorarlo. ¿Y qué pasa? Cuando él conoce la promesa que Dios te dio, él va a ponerte puertas que no son las que Dios quiere para ti. Él va a disfrazarte las cosas. ¿Por qué? Porque él conoce que el ser humano se desespera, quiere las cosas rápido, no quiere pasar por el proceso y te quiere hacer pensar de que eso es una bendición de Dios, mientras que no lo es. Por eso es que tiene que entrar el discernimiento, es que tiene que entrar el depender del Espíritu Santo. Señor, esto es tuyo. Yo pruebo si cuando estoy interactuando con esto me da paz, me acerca a Dios o me está alejando, porque lo que el enemigo te va a ofrecer es para destruirte y para alejarte de lo que Dios tiene para ti. Definitivamente. Y es bien importante. A mí me encanta el tema del discernimiento, porque es eso que nos ayuda a entender el bien y el mal y qué viene y qué no viene de Dios. Y es bien importante que tengamos, a la hora de hablar de estos temas, tener el discernimiento activado. Ver, y más en las redes sociales. Dios mío, el domingo pasado yo estaba hablando precisamente con Lucas de que, mano, hay mucho contenido en las redes sociales que nos edifica y nos inspira y todo lo demás, pero también hay contenido que confunde. Entonces, ¿cómo uno dentro del discernimiento, dentro de esa decisión, cómo uno sabe que el contenido es real, que la voz de Dios está ahí, que la presencia de Dios está ahí? Porque tenemos que saber, mira, escuchar y ver qué viene y qué no viene de Dios. Por eso es que la Biblia es un filtro, ¿me entiendes? Porque nosotros no somos perfectos. A lo mejor yo te puedo decir, mira, en la palabra de Dios, en tal versículo tal dice esto, y a lo mejor me confundí. Pero si tú no lees la palabra, tú me vas a creer y te vas a confundir. Por eso es que uno siempre tiene que escudriñar las escrituras. El pueblo va a perecer por falta de conocimiento. Y por eso nos cuesta tanto leer la palabra de Dios, pero eso es lo que te va a salvar a que cuando tú escuches una información, perdóname, por más linda que se escuche, si hasta una palabra se cambia, le cambia por completo el significado. Y para eso uno tiene que leer la palabra de Dios.
Yes, definitivamente, definitivamente. Paola, ¿la voz de Dios siempre es audible o se puede manifestar y ver desde otras perspectivas o formas? Sabes que yo nunca he tenido ese privilegio de escuchar la voz audible. Estoy loca que me pase esa experiencia, pero yo creo full en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque a través de la Biblia uno puede ver constantemente cuando Dios habla, pero especialmente los evangelios. Te voy a darle 3 ejemplos. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, ¿cuál fue esa voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia? Luego, si vamos más adelante, hay una parte que pasa la transfiguración. Y nuevamente está la voz de Dios audible que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y más adelante también, antes de que Cristo fuera crucificado, él dice, Padre, glorifica a tu hijo. Y él dice, te he glorificado. Y la gente se confundió y dijo, espérate, se escuchó como un trueno. Eso fue Dios. Es decir, que él sí habla audiblemente. Yo sé de personas que han contado de que lo han hecho. Yo no he tenido esa experiencia, pero si tú no has tenido esa experiencia, tampoco te sientas mal porque hay otras formas que Dios habla. Y entre esas otras formas, no sé si lo mencioné al principio, pero lo voy a volver a repetir. Dios nos puede hablar a través de sueños, nos puede hablar a través de papelitos, de personas. Mira, personas me han dado papelitos, yo las tengo así. Porque en distintas temporadas Dios te da un versículo, te da una palabra. A veces te habla a través de... Voy a mostrar algo aquí. Muestra. A través de cuadros te puede hablar, porque es que Dios te habla de distintas formas. So, no te aferres a que, si Dios no me habla audiblemente, Él no me está hablando. Porque si no, o sea, hello, vas a sentir que nunca te habló. Y hay que tener, como mencionamos al principio, el discernimiento mano, porque Dios habla hasta en los pequeños detalles, en lo más chiquito. Tenemos que estar, mira, bien pendiente con esos ojos, mira, con esos ojos abiertos y con esos oídos, mira, así, porque honestamente Papá Dios nos habla todos los días. Ahora, ¿estamos dispuestos y dispuestas a escuchar la voz de Dios a través de lo que está pasando en nuestra vida? Amén, ¿no? Y con algo que dijiste de lo simple, mira, una experiencia, es bien simple, pero yo me acuerdo que no había tenido el tiempo de lavar mi vehículo, y yo, Señor, no he podido lavar mi vehículo, y literalmente llovió fuertemente. Wow. Y cuando salgo de la nube ya estaba escampando y mi guagua se veía limpia, o sea, es una locura lo que yo te estoy diciendo, pero hasta en esos detallitos, Dios, para que la redundancia, es detallista, ¿me entiendes? En lo simple, Él está presente. Definitivamente. Pau, ¿qué cosas en nuestro corazón pueden distorsionar lo que creemos que Dios dice? Wow, importante entender que la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, que de él salen los malos deseos. Eso es lo primero, es reconocer, mira, mi corazón no es un buen indicio para yo dirigirme, ¿verdad? Más sin embargo, Dios promete en su palabra que Él está dispuesto a darnos un corazón nuevo. Él dice literalmente, y te lo voy a leer porque lo tengo por aquí en Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de carne de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, que el hecho de yo reconocer, ok, nuestro corazón por naturaleza no es un buen indicio para dejarme llevar. ¿Por qué? Porque hay muchas heridas, hay faltas de perdón, hay muchos sucesos que por sentimiento decidimos mal. So, es ahí cuando entra yo decirle, Señor, tu palabra dice que tú estás dispuesto a darnos un corazón nuevo. Y también tu palabra dice que los limpios de corazón son los que verán a Dios. So, ahí uno tiene que decir, ok, reconozco mi condición, pero yo te pido a que tú me ayudes a que mi corazón pueda agradarte, porque hay una posición en la cual, si mi corazón es limpio, yo puedo agradarte a ti y te puedo ver. Wow, definitivamente. Y esto es algo bien importante, porque esto también me trajo, y no sé por qué, pero me trajo al versículo de Proverbios 4:23. No sé por qué lo traigo. Sí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ay, porque de hermana la vida. Sí, entonces aquí hablamos del corazón de sentimientos y todo lo demás, pero también está este corazón. Tenemos que saber que nuestro corazón, nuestra mente,
también tenemos que cuidarla de alguna manera u otra, porque aquí entran pensamientos, aquí entran cosas que muchas veces no nos damos cuenta y no sabemos cómo de alguna manera u otra trabajarlas. Vamos entonces a lo que estábamos hablando del corazón. Tenemos que saber de alguna manera u otra entender que nuestro corazón hay que guardarlo, hay que cuidarlo, pero sobre todo discernir que sí y que no, porque honestamente, y es algo que yo lo he estado trabajando, es el hecho de entender nuestros sentimientos, es el hecho de entender nuestras emociones, de entender cómo Dios trabaja dentro de todo este proceso. Porque el que llega nuevo y el que quizás tiene este tipo de situaciones, no lo entiende y no lo comprende. Y quizás Paola llega y te aclara este tipo de dudas y este tipo de cosas que suceden constantemente, y dice, ya entendí. Ya entendí y ahora es que tengo la oportunidad de poder guardar mi corazón y poder entender por qué esto es importante. Así que el hecho de que nuestro corazón, de alguna manera u otra, tenemos que tener cuidado porque es engañoso, como bien menciona Paola, pero también es entender que tenemos que discernir de dónde viene lo que creemos y lo que decimos delante de la presencia de Papá Dios. Paola, el miedo puede hacer que ignoremos la voz de Dios. Definitivamente, y quiero traer, ¿verdad?, una comparativa, y esto es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener miedo a espíritu de cobardía. Y hay un versículo que yo sé que todos, ¿verdad?, hemos escuchado la mayoría, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué digo esto? Porque sí, Dios creó el miedo, pero es para protegernos, pero no es para que vivamos dominados por el miedo. So, cuando yo empiezo a vivir dominada por el miedo, esto me va a afectar en yo obedecer la voz de Dios, porque al estar dominada por el miedo, voy a dejar de creer en lo que Él me ha dicho. Incluso me puedo detener cuando Él me está diciendo avanza, y podemos hasta ignorar lo que Él nos ha dicho. So, el miedo sí es un factor que de verdad es importante, ¿verdad? Porque puede afectar, y hay una historia bíblica que me gusta, y en esta historia no es que está afectando el miedo, pero es cómo revela cuando Dios nos menciona cosas que uno siente ese miedo, y es cuando literalmente el ángel de Dios se le acerca a la mamá de Sansón. Cuando ella le está contando a su esposo, ella le dice, acabo de ver un ángel que tiene la apariencia de los ángeles del cielo y temí al verlo, me dio miedo. Y eso nos pasa a nosotros constantemente cuando Dios nos da una palabra, también nos da miedo porque son cosas que son imposibles humanamente, pero para Dios no son imposibles. So, el miedo tiene muchos factores, o sea, puede hacer de que sí ignoremos su voz, definitivo. No, y a través de ese miedo, ignorar la voz de Dios y no obedecer a lo que Él nos está diciendo. Tenemos que estar bien pendientes a eso y tenemos que tener mucho cuidado y obedecer cuando sí nos puede dar miedo, sí nos puede dar inseguridad, pero Él nos creó, Él nos diseñó. Tenemos que accionar. Que eso no te detenga. Tenemos que meter mano, y me lo digo a mí misma porque a veces, oye, sí, de verdad, me lo digo a mí misma porque Papá Dios ha estado muy intencional conmigo últimamente, y cuando Él habla, hay que obedecer, y hay que, mira, poner mano dura y decir, oye, yo a lo mejor tengo miedo, pero tengo a uno que está detrás de mí, tengo a uno que me respalda, tengo a uno que me cuida, vamos pensivo. Amén. Que eso también yo creo que es algo bien importante, Paola. Demasiado. Y mano, Paola,
¿qué pasa cuando Dios, pero no dice lo que queremos escuchar? Porque, oye, vamos a ser honestos. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, muchas veces nosotros le hablamos a Dios, papá Dios, dame esto, papá Dios, dame lo otro, papá Dios. Pero cuando nos da algo que nosotros no esperamos o que no, o que eso no era lo que nosotros queríamos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con eso? Mira, lo primero que pasa, y hay que ser claro, nos duele. O sea, nos desanimamos, nos ponemos tristes, porque es como que, ok, me estoy negando a lo que yo quiero, Señor, como que esa es mi voluntad, pero ahí también entra, ok, pero entiendo que tus no también me salvan, porque el hecho de que cuando Dios no te da algo que tú pidas, pues prácticamente te está diciendo que no. Pero el entender, ok, como dije ahorita, tu sabiduría es más alta que la mía. Por más que yo quería esto, no significa que ese es el plan que tú tienes para mí. No significa que eso me conviene a mí. So, aunque está esa tristeza, el entendimiento te ayuda durante esa tristeza. ¿Por qué? Porque yo digo, ok, Dios está permitiendo esto para salvarme, hasta incluso de nosotros mismos, porque eso es lo que pasa a veces. Y quiero decir una alerta muy importante. En esa tristeza no podemos darle brecha al enemigo, porque es por ahí donde él se quiere colar. ¿Para qué? Para hacerle que, Dios no te escucha, tú no le importas a Dios. Y si escuchamos esa voz que está errónea, hasta incluso podemos decepcionarnos de Dios. Podemos hasta rebelarnos con Dios en vez de estar agradeciendo el cuidado que Él me tiene. So, por eso hay que estar como que, ok, sí, no me dio la respuesta que yo quiero, pero como quiera, déjame entender, déjame cambiar el chip, Señor, tu voluntad, por encima de la mía, porque si le das brecha, vas a darle brecha y entrada a todos esos pensamientos negativos y te decepciona y hasta dejas de creer lo que realmente Dios te dice. Eso es muy importante. Definitivamente. Por eso es que tenemos que estar, como siempre, como voy a seguir diciendo, bien pendientes, porque muchas veces los planes que nosotros queremos no están dentro de la voluntad y no están dentro del plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, es bien importante que nosotros podamos decir, ok, papá Dios, ¿será que esto viene de ti? ¿Qué tú opinas de esto? Es consultar. Y aunque nos duela, aunque no entendamos, tenemos que seguir caminando en pos a lo que Él nos va entregando y a lo que y a lo que nos va diciendo todos los días, porque esto es algo de todos los días. No, definitivamente. No es como que hoy sí, mañana no. Todos los días. Literal. Oye, quiero añadir algo y discúlpame que te interrumpa. Es importante, hay un salmo que dice como que deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No significa ver a las peticiones que yo me antojo, es que el hecho de yo seguir profundizando con Dios, Él va alineando mis anhelos. Al Él mostrarme cuál es mi llamado, cuál es mi propósito, pues uno ya de por sí descarta ciertos anhelos que tú sabes, ok, esto a mí no me conviene porque no va por lo que yo quiero. So ahí lo que uno empieza a pedirle a Dios va cambiando, porque tú vas conociendo por dónde Él te quiere ir llevando. So, tratamos de recibir menos no. ¿Me entiendes? Porque va alineando nuestros anhelos. Definitivamente. Pau, ¿cómo alguien puede comenzar o empezar a entrenar su oído espiritual? Wow. ¿Qué herramientas hay o qué funciona para poder comenzar a entrenar ese oído espiritual que tanto se necesita en estos tiempos? Literalmente la clave te diría que es pasando tiempo con Dios. Dios quiere pasar tiempo con nosotros, por eso es que en la Biblia constantemente Él dice que Él es nuestro Padre, Él dice también que es nuestro Salvador, que es nuestro amado. So, el hecho de cómo Él se identifica con nosotros nos deja saber que Él anhela esa intimidad con nosotros, esa cercanía. So, si literalmente yo quiero empezar a entrenar mi oído, tengo que pasar tiempo con Él, conocer que Él tiene más para darme que yo que pedirle. So, ¿cómo lo hago? Creando esa relación con el Espíritu Santo, para así empezar a ver cómo Él va guiándome,
cómo Él me va hablando, y al conocer qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Él, me entrena. Definitivamente, es como que te da esa dirección. Te pone la gringola, literalmente, que dijimos ahorita, de lo que sí y de lo que no. Pero es pasar tiempo con Dios. Esa intimidad es necesaria. Intimidad, tiempo con Dios, todo. Mira, 5 o 10 minutos del día. Mínimo. Yo sé que muchas veces se vive la vida en ajetreos y en rush y etcétera. Pero uno cuando va de camino al trabajo, cuando está en el almuerzo, cuando se va de shopping, vamos a poner otro escenario, cuando va a buscar a los nenes a la escuela, cuando estás cocinando, o sea, son tantos los momentos, pero pues vivimos en un momento, porque yo también entré en ese momento, claro, que, mano, le ponemos excusas. Es así. Le ponemos excusas. Y hay veces, y voy a abrir mi corazón aquí un momento, hay veces que yo estoy scrolleando literal, y yo me conscientemente digo, ay, perdón. ¿Por qué? Porque ya uno, como ya va conociendo y como ya va entendiendo, ya uno dice, ay, como que, perdón. Y ahí es que yo cierro redes y me concentro. Porque las redes son una distracción. Definitivamente. Son una distracción. Obviamente tenemos que saber cómo utilizarlas, pero son una distracción. Paola, ¿qué hábitos ayudan a escuchar la voz de Dios con claridad? Mira, dije, ¿verdad? Lo de pasar tiempo con Dios, pero está lo que tú dijiste ahorita, de que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero está la parte de nosotros hacer. Yo tengo que ser intencional. Y esto es como si yo voy a un gimnasio, pero espiritual. No todo el tiempo voy a tener las ganas de entrenar, no todo el tiempo voy a tener el anhelo de ir, pero por la disciplina, yo voy a decir, es una necesidad. O sea, si yo quiero cumplir esta meta, si yo quiero alcanzar esto, tengo que, en otras palabras, como que obligarme. Y cuando tú te obligas, te deleitas ahí porque estás haciendo esa disciplina. Y hay un versículo que yo creo que lo he dicho varias veces, pero lo voy a volver a repetir porque es vital. Es Hebreos 12:11, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, que si yo empiezo a crear esa disciplina de leer la palabra de Dios, de orar constantemente, de expresarle, de alabarle, de ser intencional, buscándolo, pues voy a empezar a ir entrenándome en esto. Porque es algo que ya cuando tú empiezas a scrollear, así mismo te va a decir como que el Espíritu, aún no has leído la Biblia, aún no has orado. El mismo Espíritu como que te va a hablar como que, hey, te estoy esperando, quiero hablar contigo, tengo algo que mostrarte hoy. Pero eso no pasa si no lo creas como un hábito. ¿Entiendes? Tú mismo tienes que crear ese hábito para cuando a la primera que te estés distrayendo, el Espíritu te va a hablar a tu espíritu, o tienes que enfocarte, tienes que venir a donde estás. Definitivamente. Y por eso es que es tan importante el hecho de y vuelvo con el mismo tema de nuevo, es que estamos hablando de eso. El discernimiento, entender qué me acerca a Dios. ¿Cómo yo puedo utilizar lo que estoy haciendo para acercarme a Dios? Y precisamente hoy yo estaba hablando de que tenemos que abrazar nuestra asignación. Wow. Yo estaba escuchando una prédica esta mañana que precisamente hablaba sobre eso, de que nosotros tenemos que abrazar nuestra asignación y nuestra agenda, o sea, nuestros planes, lo que nosotros queremos, entregárselo a Dios. O sea, nuestra agenda, a entregársela a Dios.
porque Él se hace socio con nosotros. Entonces también no es dejar de hacer lo que nos gusta hacer, es cambiar de dueño. Es cambiar de dueño y es cambiar lo que mi voluntad por la de Dios. ¿Qué Dios quiere hacer con esto que yo tengo en mis manos? Y ahí es donde de alguna manera u otra podemos entender en cómo nosotros podemos relacionar y esos hábitos que quizás nos hacen daño, revertirlos y decir, contra, las redes sociales yo las estoy usando para escrolear 20,000 veces. Ok, pues me voy a meter a la aplicación de la Biblia a leer la Biblia. No, claro, sustituir lo que edifica. Exacto. A lo que no te está edificando. Exacto. Eso es bien, bien, bien importante. Y de tantas preguntas que tengo aquí, yo creo que la que viene ahora es mi favorita. Ajá, cuéntame. ¿El silencio y la soledad son necesarios para escuchar la voz de Dios? Para mí eso es totalmente cierto. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? Jesús. Jesús se apartaba, se iba de las multitudes para hablar con el Padre. Siempre que tenía que tomar decisiones importantes, como por ejemplo escoger a los apóstoles, dice la Biblia que él estuvo toda la noche orándole antes de tomar decisión. Esa soledad, ese silencio es necesario, e incluso cuando nosotros estamos orando, hasta mantenernos en silencio, que eso cuesta, para poder escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos. Y te voy a traer un ejemplo bien práctico. Vamos a suponer, tú tienes una conversación pendiente con alguien importante, pero en el lugar donde tú estás hay otras personas que no pueden escuchar. No vas a tener esa conversación ahí porque no pueden escuchar esa conversación de intimidad y porque hay mucho ruido. Tú tienes que apartarte, salir de ese ruido para entonces sí poder tener esa conversación. ¿Cómo yo lo traigo a mi vida? Tengo que tratar de desconectarme de las distracciones, tratar de alejarme de todo el ruido que no me deje conectarme con Dios para yo tener esa conversación de intimidad con Él. Es necesario, full. Es sumamente necesario. Y yo creo que uno de mis versículos favoritos que va con el concepto que estoy trabajando es Mateo 6:6. Que nosotros tenemos que entrar a nuestro cuarto para orar. En el aposento con la puerta cerrada, y mira, dice con la puerta cerrada y todo. O sea, yes. Tu Padre que te escucha en el secreto, ¿ves? Habla de intimidad, el lugar donde es que tienes que entrar con Él te lleva ahí a esa intimidad y de ahí Él te escucha. Nuevamente está hablando de ese espacio de silencio, que uno tiene que ser intencional y celoso con eso. O sea, tienes que cuidarlo, protegerlo. Definitivamente, pero eso nos toca, ¿a quiénes? A nosotros. O sea, no seamos egoístas y no le dejemos todo a papá Dios. No, a nosotros nos toca una parte. A nosotros nos toca hacer algo en nuestra asignación. Paola, ¿cómo saber cuándo actuar y cómo y cuándo esperar después de sentir que Dios habló? Mira, importante, ¿verdad? La palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. El Espíritu Santo ha prometido guiarnos. Pero hay algo que nosotros tenemos que ser realistas y a mí me choca mucho, por ejemplo, cuando Dios me habla del llamado, de las promesas, a veces uno piensa que eso es al momento. Pero hay palabras de Dios que son para ahora y hay otras que son para después. ¿Y qué factor a mí me hace entender cuándo tengo que esperar y cuándo no? Es cuando yo soy realista en si realmente yo estoy lista para manejar esto. Ese es ser sincero de que realmente yo me he preparado. Y voy a traer un ejemplo, por ejemplo, la evangelización o el crear discípulos. Yo todavía no puedo crear discípulos si aún no he pasado por la etapa de ser un discípulo. Ahí es donde entra esa realidad de, ok, Señor, yo todavía necesito que tú me prepares. O sea, y cuando yo sienta que tú me prepares, entonces yo voy a ir. Y ojo hay que tener también con eso, porque a veces ya estamos preparados y nos recostamos de eso y no hacemos lo que Dios nos manda. Por eso el hecho de espero, es el momento, no, siempre te va a guiar el Espíritu Santo mientras tú dependas de Él. De Él. Definitivamente. Y quiero resaltar algo aquí.
no tenemos que esperar a estar completamente listos. No va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esperamos a estar listos y se nos pasa la vida, se nos pasa las oportunidades y se nos pasa todo lo que Papá Dios en algún momento nos habló. Y lo digo y me hablo a mí misma y me ministro a mí misma porque ¿sabes cuántas veces a mí Papá Dios me ha puesto algo de frente o me ha dicho algo y yo por no saber cómo hacerlo o por no saber cuándo o por no lo he detenido o lo he postergado? Entonces, no se trata de estar completamente listos. Se trata de tener un corazón dispuesto y disponible. Importante. A hacer la voluntad de Dios y cómo Papá Dios quiere trabajar con nosotros por medio de lo que se nos ha entregado. Wow, me están ministrando a mí también. Yo siento aquí nos la estamos presión. ministrando. Sí, nos estamos ministrando. Oye, porque esto corta a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, pero también nos corta a nosotras. Definitivo. Porque tenemos que ser claras, la palabra es eficaz, la palabra es cortante, la palabra te penetra, mira, de allá así es. para acá. Y si la palabra no confronta, pues entonces no sirve de nada. Es que es así. No sirve de absolutamente nada. Tiene que incomodarnos full para definitivamente crecer. Para moverte te tienes que incomodar. Paola, esta última pregunta para mí es bien importante. Si alguien siente que Dios nunca le habla, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Y qué herramientas le darías en medio del proceso? Mira, ¿verdad? Hay ocasiones que nosotros sentimos que Dios no nos está hablando, pero quiero aclararte que Él sí te está hablando, pero es aquí cuando entra en cuánto yo anhelo entender cuando Él me habla. Y hay un versículo que, mira, es claro, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Con qué digo esto? Mira, sigue siendo intencional y dile, Señor, muéstrame, a lo mejor no te estoy entendiendo de esta manera, pero yo necesito que tú me hables, mira, que sea la naturaleza, lo que sea, ponle señales a Dios, ponle algo que solamente tú puedas entender con Él. Hasta te digo que lo digas en tu mente, cosa de que nadie lo sepa, que solamente tú te convenzas de que Dios te está escuchando y de que Él te está hablando. So, el primer paso es acércate a Dios, pídele, porque hay una historia bíblica también que habla de que la insistencia de pedir y se dará, de buscar y hallaréis, de cuando literalmente este muchacho tenía una visita y necesitaba pan. Él fue para la casa del amigo y el amigo estaba durmiendo y él siguió insistiendo, mira, necesito. Y ahí mismo Jesús resalta, cuando insistimos, por el ser insistente, te van a contestar. Porque llega un punto de que ya molestas, que para salir de ti, te van a, mira, toma, esta es la respuesta. Imagínate Dios que nos ama, que nos quiere hablar, eso está en Él, mira, Él te quiere hablar. So, tú tienes que decir, ok, yo reconozco que Dios me quiere hablar, so, me toca a mí el ser persistente, insistente y seguir buscándolo. Pero cuando yo lo busque, tengo que creer de que le voy a hallar, porque por eso es la fe. O sea, hay que creer de que Él me va a escuchar. Y si tú crees en eso, Él te va a estar hablando y te vas a dar cuenta de que en todo momento te ha estado hablando. Vas a tener esa revelación. Eso estaba ahí, pasa que está oculto. Pero cuando viene la revelación es como si se te caen las vendas de los ojos y tú dices, espérate, si esto estaba aquí en todo momento. Definitivamente. Pau, antes de irnos y antes de agradecerte, quisiera que este espacio lo tomaras para hacer una oración, y esto es algo que estoy implementando porque este espacio precisamente es eso, es para acercarnos a Dios, es para aprender de las experiencias de otras personas, es para ver lo que Papá Dios ha hecho en las personas que pasan por este espacio. Y este espacio es uno en el que sabemos y entendemos que Papá Dios está. Y sabemos y entendemos que
que Dios está haciendo y que Dios está trabajando, aunque muchas veces no lo entendamos y aunque muchas veces no lo veamos al momento. Así que antes de despedirnos, antes de yo agradecerte, antes de cerrar, quiero que hagas una oración y este espacio es tuyo. Claro que sí. Bueno, Señor, te damos gracias. En esta hora, papá, yo te presento este proyecto de Conectando Contigo, te presento a Yari. Padre, yo estoy segura que esta visión tú se la has entregado desde hace tiempo, pero yo te doy gracias porque hoy estamos siendo parte de este sueño que estuvo en tu corazón primero. Yo te pido que seas tú bendiciendo este lugar, sigue abriendo las puertas, sigue proveyendo toda necesidad para que se sigan manteniendo, Padre. Hónrale cada uno de los esfuerzos, que yo sé que todo lo que hacen lo hacen para ti y tú eres galardonador de los que te buscan y de los que trabajan para ti. Padre, aplica ese principio tuyo de que el siembra va a cosechar. Así que toda persona que pase por aquí, toda persona que esté escuchando esto, que sea bendecida. Padre, tu palabra trasciende, no hay forma de que haya límites para ella. Y es por eso que yo te pido que sigas bendiciendo tu sueño en el cual le has confiado a ellos. Y si hay en algún momento que ellos sienten soltarlo, que sienten rendirse, que a lo mejor piensan que no están impactando, Señor, contigo no hay límites, contigo no hay barreras y tú eres el que te encargas. Y cuando tú estás en el asunto, por más que venga lo que venga, tú estás al control. Y es por eso que yo te pido que sigas bendiciendo este espacio, que sigas creando proyectos a través de ello y que sobre todo permanezcan en ti, Señor, dependiendo totalmente de ti, porque cuando la casa se edifica sobre la roca, va a permanecer, venga lo que venga. Así que nuevamente, Espíritu Santo, gracias por este privilegio, por la oportunidad de que a través del internet, a través de esta plataforma, podamos seguir llevando tu palabra para que sea de bendición y levante a cada una de las personas que necesitan acercarse a ti. Así que todo eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Yeah! ¡Amén! ¡Amén! Ahí es. Paola, wow. De verdad que estoy agradecida, estoy muy contenta por tenerte en este espacio. De verdad que admiro lo que Papá Dios ha hecho a través de ti. Admiro cada video. Yo estuve en uno de tus estudios bíblicos y honestamente, ¡wow! Gloria. ¡Wow! Gracias por esta oportunidad, gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, de tu casa, de tus redes. Sabemos que Papá Dios sigue trabajando en lo que hace, sabemos que Papá Dios sigue abriendo puertas, sabemos que Papá Dios va a seguir obrando en tu vida y honestamente desde el fondo de mi corazón quiero agradecerte por haberme dicho que sí y porque para mí esto es una bendición y esto es una puerta que muchas veces nosotros pensamos que no se va a abrir, pero sabemos que también en las manos de Papá Dios todo es posible, todo es necesario y todo es a su tiempo. Así que, papá, gracias por este espacio, gracias por esta conversación y yo espero que todos los que nos hayan visto hayan anotado y hayan llevado, mira, conteo de todo esto porque realmente ha sido un momento de mucho aprendizaje. Así que, Paola, gracias, bendiciones. No, gracias a ti. Quiero decirte que, mira, la admiración es mutua. Gracias por lo que tú estás haciendo, por esta valentía, por seguir abriendo las puertas y créeme que el privilegio es mío. Yo estoy demasiado honrada y te honro. Amén. Te bendigo con toda clase de bendición en el nombre de Jesús. Así que gracias. Muchas bendiciones, bonita noche y excelente inicio de semana. Bueno, ahí seguimos in touch. Ha sido un placer. Así es. Gracias, Paola. Y gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que nosotros nos vemos muy pronto. Y recuerda que cuando conectas contigo y con Dios, todo tiene una dirección. Hasta la próxima.